Buenos días a todas y todos. Hace un poco tiempo que no hablo español y espero que me van a entender. Hoy decidí de hablar con vosotros del flujo de los transportes de paciente porque es un flujo muy importante en los hospitales y es un flujo que no siempre es incluido en la logística. Algunas palabras sobre el Hospice Civil de Lyon. Es el segundo centro hospitalario universitario de Francia, que se sitúa en el sudeste de Francia. Tenemos 14 sitios en Lyon, en su región, 13 en Lyon, en su región, y una más cerca del mar, cerca de Toulon, si alguna conocen. Son sitios muy distintos. Los edificios no hay ninguna de misma situación. Sobre el personal tenemos 23.000 empleados, más de 5.000 médicos, 11.000 personas de salud, 2.800 personal técnico, 2.002 personal administrativo. Es representante 100 nuevos reclutas cada mes y más o menos 170 profesiones enumeradas. Sobre la actividad de salud, son 1.3 millones de días de hospitalización, cerca de 1 millón de consultas, 277 pasajes en emergencia, un nacimiento cada 5 minutos en las 3 maternidades de nivel 4. Algunas cifras más logísticas, cerca de 1 millón de superficie hospitalaria y con toda la limpieza que hay que organizar también, 15.000 comidas preparadas cada día para los pacientes y también por el personal, 24.000 kilos de artículos textiles lavados cada día en la lavandería, es más o menos como 4.080 lavadoras en la casa, 1 millón de llamadas cada mes, 2.5 millones de kilómetros viajados por vehículos de los Hospice Civil de Lyon. Sobre los transportes de pacientes, no sé si toda la gente conoce, una pequeña presentación. Distintos tipos, hay transportes con sillas, transportes también con camilla o cama, y para la posibilidad de ayuda a la manutención, como que pueden también estar autoportado. Y todo lo que es transportes sanitarios significa que son vehículos con aprobación de la prefectural y dos modos, las ambulancias con 2 ambulancialos y un vehículo, o con un vehículo sanitario ligero, es por los transportes sentados. Tenemos diferentes organizaciones. El primero es el servicio de transporte interno de paciente entre distintas unidades de salud, una organización centralizada, y también camilleros de servicios, por ejemplo, por las urgencias, por los bloques y la imagería. Los transportes interhospitalarios, ambulancia o vehículo sanitario ligero. Y la particularidad es que en cada hospital no tenemos la misma organización. Todo que es camillero es generalmente sobre la dirección de las unidades de salud, y por los transportes interhospitalarios puede estar por logística, es en el caso en los Hospice Civil de Lyon, o también en otro sitio sobre la dirección de unidades de salud. En los Hospice Civil de Lyon tenemos todo este transporte y también un poco de la organización de transporte de salida. La primera vez que ha sido hecho es la informatización de la demanda y la centralización de la regulación.
Antes de 2004, teníamos cada establecimiento tenía su regulación y sus ambulancias y puede organizar los transportes de este a este y regresar a vacío, y el otro establecimiento hace la misma pero en otro sentido. Ninguna optimización y una calidad no muy buena. Los más pequeños establecimientos estaban llamando a los privados y sin utilizar los recursos de los Hospices Civiles de Lyon. En 2005 fue creada el Centro de Regulación de Transporte, donde vienen todas las demandas que están echadas con un software. Y el CRT está organizando los transportes de manera a optimizar este transporte y como para hacer un camino y minimizar los transportes vacíos. Algunas cifras. Los camilleros hemos echado la misma organización. Significa que cada unidad de salud está entrada su demanda en un software. Todas las demandas están tratando en una regulación central que envía los transportes a los camilleros que pueden estar con camilla o con silla, y después hacen los transportes de manera optimizada. Tenemos 4 regulaciones centrales que están en los 4 más grandes establecimientos. Totalmente, anualmente es 250.000 transportes en camillero y es 180 agentes, más o menos. Hay distintos tipos de organización después en cada sitio. Por ejemplo, en este sitio tenemos la dificultad de no poder hacer camilleros de camilla solamente con un agente. Tienen que estar 2 porque tenemos pequeños ascensores que no podemos cambiar. La necesidad de estar 2. Los transportes sanitarios, el mismo sistema, son las unidades de salud que entrarán la demanda, el CRT que optimiza la organización del transporte. Tenemos 40% que están haciendo por las ambulancias del Hospice Civil de Lyon y 60% que están echados por privados con contrato. Por Hospice Civil de Lyon son 40 agentes. ¿Qué es a cargo de HCL? Es todo que es entre los sitios de HCL y también afuera de HCL cuando es menos de 48 horas. Es la regulación en Francia. ¿Qué es a cargo de la CPM, de la Seguridad Social? Es todo que es afuera de HCL y hasta domicilio o EHPAD, es un centro de vivo de personas viejas. Por esta parte, el paciente tiene que elegir su transporte. Es más o menos 100.000 transportes anuales que están echados por los privados. Una pequeña más parte, cuando el paciente no sabe a quién llamar, él puede preguntar a la unidad de salud que va a hacer una demanda. Esta demanda está tratando por el CRT. El TDR es un sistema de rotación automática con reglas de la prefectura.
Un ejemplo de la demanda de paciente en el software que utilizamos después 2005, con todas las informaciones, el apellido, también más importante el peso para saber qué tipo de ambulancia enviar, si hay precauciones o algunas cosas especiales. Y después la salida y donde hay que ir, con también el horario de sitio. La transmisión numérica es que en el empiezo todos los transportes están con el llamado a la ambulancia. Y el problema es que cuando los ambulancieros vienen en la unidad, nunca saben exactamente el apellido del paciente, más o menos dónde él tiene que ir, una muy mala calidad. Con la transmisión numérica tenemos todas las informaciones necesarias, el apellido, el peso, si hay particularidades, y después la salida, llegada y los horarios. El ambulanciero puede aceptar, puede después decir cuándo él va a comenzar el transporte. Si por una razón él no puede comenzar, por ejemplo, el paciente no está listo, él puede rechazar este transporte y dar las razones. Y después, si él comienza el transporte, él puede indicar cuándo le termina y si hay disfunciones. Tenemos hoy todas las informaciones para tener una buena seguridad una buena calidad de transporte. Después 2011, por nuestras ambulancias, para los camilleros es entre 2015 y 2017 y es más recientemente para los privados con contrato. Después, runes, es posible de tener buenos indicadores, por ejemplo, la anticipada de las demandas. Y que podemos ver es que en 2004 la mayoría de los transportes estaban anticipados, que no es el caso hoy. La mayoría están del día o más o menos de 1 o 2 horas antes del sitio. Significa que es más difícil para tener ambulancia y ambulancia que viene en los buenos horarios. Después, podemos seguir los atrasos y que no están muy malo, pero no están tampoco muy bueno. Hay muchas cosas que hacer. El problema es que no tenemos suficientemente ambulancia para poder estar segura de no tener atraso. Una ayuda para organizar este transporte es el sistema de optimización que se llama OPSIAL. Antes tenemos una regulación humana. Significa que la lógica de atribución es variable de un regulador a otro y que puede ser cuestionada por las unidades de salud y los camilleros. Una fuerte carga mental y la dificultad para incluir y optimizar los transportes no previstos. Y que vimos antes es que es hoy la mayoría. Con este sistema OPSIAL tenemos una regulación informática de optimización de la gestión del transporte. Es un cálculo cada 30 segundos del escenario óptimo según la actividad en progreso y por venir. La asignación de los transportes a los recursos en justo a tiempo, la reducción del número de viajes vacíos y también la ocasión de una contratación con las unidades de salud. Este es un ejemplo de todos los transportes que un regulador puede tener en el software.
con el IDA, con la horario de sitio, la horario de llegada y un cálculo automático de la hora a que de salida, de la hora de salida. Para este cálculo, un prerequisito es de hacer una cartografía de todos los edificios y sitios de los Hospices Civiles de Lyon. Este es un ejemplo de un más grande sitio de Lyon. Hay que poner cada unidad de salud en cada edificio, cada piso, y después de crear, de indicar dónde se pueden hacer los camilleros o los transportes. Tenemos 600 unidades de salud, donc es un grande trabajo de prerequisito. Después que tenemos esta hora de salida, hay que poner prioridades por cada transporte. Y es con este nivel de prioridad que el software oficial va a calcular los costos para cada transporte y después elegir el costo más bajo que retiene como la mejor optimización. Alors, aquí no es animada, pero vaya. Si tenemos una cita a las 10:20 y que el primero cálculo tiene una llegada 5 minutos antes, va a estar un costo de 5 minutos con un coeficiente de 10, significa un costo de 50. Pero podemos decidir que si es atraso, el costo va a estar más alto. Con 5 minutos de atraso, el coeficiente es de 90, significa un costo de 450. Otra posibilidad es de tener un coeficiente adicional. Significa que después de 10 minutos tenemos un costo adicional de 250. Significa un costo global de 1.150. Y después, cada minuto más va a tener un coeficiente superior. Por 15 minutos de atraso va a estar 15 con el primer coeficiente 90, más el coeficiente, el costo adicional. Y después, cada minuto suplementaria va a tener un coeficiente de 100. Todo esto son parámetros y que hay que elegir antes de empezar. Y el software va a calcular todos los costos y elegir con el costo más bajo va a estar la mejor optimización. Este es el ejemplo que lo presentó antes con los distintos coeficientes. Este es el resultado de las prioridades en el Hospital Lyon Sud, un sitio de los Hospices Civiles de Lyon. Significa un trabajo que hacer con las unidades de salud para elegir cuál va a estar prioridad, si es 5 o 10 minutos de avance o retraso que es posible, y también el tiempo que van a poder esperar las ambulancias si, por ejemplo, el paciente no está listo. Es un veritable contrato con las unidades de salud. Y este es el resultado de la optimización. Tenemos que esperar el menos tiempo entre dos transportes. Hay también por favor, que están dos agentes que van a hacer el mismo transporte porque es en cama o en camilla. Y muchas cosas. Puede estar un tiempo de trabajo
porque decimos que este recurso no es disponible para este tiempo, para esta razón, y este un poco más grande es el tiempo de comida. Los impactos para las unidades de salud, un aumento de la cantidad de transportes realizado. Antes, si el servicio de transporte no puede hacerlo, las unidades de salud tenían que hacer. Una también reducción de los atrasos. Para los reguladores tienen ahora un rol de supervisor y una reducción de las tensiones relacionales. Y para los camilleros, una mayor autonomía en la gestión de las disfunciones, una distribución más equitativa de la carga de trabajo entre los camilleros trabajando en el mismo intervalo de tiempo. Sobre la actividad, tenemos aquí una comparación de un mes antes y después el desarrollo de Opcial. Antes y sin transmisión numérica, más o menos 8.8 idas camilleros por día, y después el desarrollo 9.8 días camilleros por día. Donc, menos pérdidas de tiempo y de información en la transmisión de regulación, de los regulación a los camilleros, mejor optimización de viajes y menos atrasos en los servicios. Entre los dos no tenemos una grande diferencia porque este servicio tenemos buenos reguladores que hacen una calidad, un trabajo de calidad. Los transportes sanitarios pueden también estar una ayuda a la concepción y a la utilización de actividad. Este es el ejemplo de un otro sitio donde tenemos edificios que no tienen galería o un puente para hacer los transportes. En Camilleros tenemos en dos edificios la mayoría de la actividad, y tampoco entre los dos edificios un poco de transporte solamente para los pacientes que están en silla. Significa que entre estos dos edificios tenemos muchos transportes con ambulancia. Son 100 metros más o menos, pero no hay hoy de posibilidad de hacerlo con camilleros. Este es un trabajo cuando vemos estas cifras, pista de trabajos. Una primera pista es de cambiar, tenemos una pequeña puente y si se puede de hacerla más grande. Otra posibilidad, como dos camas no se pueden coser, es de utilizar camilla y no cama para el camillero. Espero que se entiende. Con eso podemos cambiar una parte de los transportes de ambulancia en transporte de camillo. Sobre los costos, un transporte de camillo en este sitio es más o menos 18 euros y 44 por las ambulancias. Y también donc, son ganas financieras, pero también ganas de tiempo, porque el tiempo de camillo es 2 veces menos tiempo que con camilla. Un grande cambio que tenemos en este momento en Francia es el cambio de fondo. Es transportes a cargo de la Seguridad Social que van a estar que van a venir a la unidad de salud. Significa que todo este transporte que hoy están pagando por la Seguridad Social, mañana todo va a estar a cargo de los hospitales. Por los HCL significa que antes teníamos
menos de 100.000 transportes. Mañana va a estar más de 200.000 transportes. Las problemáticas que son identificadas son problemáticas de organización, dos veces más de transportes, la necesidad de entrar todas las informáticas, de la entrada informática de todas las demandas con la prescripción de los médicos. Hoy no tenemos la prescripción en el software, es solamente facultativa. Y la sensibilización de los prescriptores sobre el impacto económico. También una problemática de mercado público. Tenemos una asignación por lote o tenemos mantener un sistema de rotación automática y puede significar la muerte de pequeñas sociedades de ambulancia también. Y el método de fixación del precio en la tarifica plana o soporte por kilómetro. Una problemática de facturación con el control del servicio realizado y de la factura. Potencialmente es más de 100.000 facturas. Hoy tenemos 200.000. Una problemática de informática. La necesidad de desarrollar el sistema de rotación automática y la creación con el proveedor de un módulo de prefacturación. El sistema de rotación automática es más o menos esta organización que tenemos en parte desarrollado hoy. Significa que las sociedades de ambulancia tienen que inscribirse en un portal, en un software, una validación por la ARS, la Agencia de Salud. Si la Agencia de Salud la valida, tenemos una lista donde cada sociedad puede decidir el nombre de ambulancia, el nombre de vehículo ligero, donde quiere trabajar, es la ciudad del domicilio del paciente, el sector de salida, muchas posibilidades, el modo de transmisión con transmisión numérica, con vocable y después los horarios. Todo después es tratado automático con propuesta según los criterios y después vamos a llamar o a enviar un transporte. Si la primera sociedad rechaza el transporte, va a estar una segunda hasta que una acepta. Y podemos también tener criterios de ponderación con las cantidades de vehículos, la preferencia de ponderación por pequeñas empresas, el tasa de rechazo y todo lo que queremos. Es una posibilidad. Otra posibilidad es mercado público estricto con lote. La primera fase es la transferencia de los fondos a establecimientos de salud cuando el transporte es hasta un otro establecimiento de salud. Es octubre de este año, pero estamos esperando el decreto. Hoy no lo tenemos. Y la fase 2 son todas las salidas y transferencia. Y no tenemos el año posible en 2-3 años. Tenemos muchos grupos de trabajo en curso. El último fue ayer, martes, en curso en hospitalidad de logística. Para apuntar la organización óptima para cada institución, porque no tenemos ninguna institución con la misma configuración. Hay que trabajar solamente con ambulancia del establecimiento, otra que trabajan solamente con ambulancia privada y como con los dos.
y también desarrollar los sistemas necesarios. Gracias por su atención. Espero que fue más o menos claro.